quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. El Señor nuestro Dios les continúe bendiciendo, amadas hermanas en Cristo, apreciados varones de Dios. Para el día de hoy tenemos una de las más importantes revelaciones que nuestro amado Señor Jesucristo dejó plasmadas en su bendita palabra. Te invito a que te dirijas al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice nuestro amado Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. ¿Qué nos enseña Cristo en esta porción? Varias enseñanzas importantes. Primero, Cristo es la vid verdadera. Él se compara con la vid. Vamos a analizar qué significa la vid. En segundo lugar, nos enseña esta palabra que no dar fruto es peligroso. ¿Qué es dar fruto? Es dar resultados evidentes, ofrecer resultados evidentes en tu condición de cristiana, de cristiano. Es en verdad trabajar con visión de reino. Es preocuparnos por la salvación de los seres humanos que aún no conocen de Cristo. Es formar parte integral del cuerpo de Cristo en una congregación local. Colocar nuestra vida al servicio de Dios con esos dones y esos talentos que el Señor nos ha concedido. Pero es también salir al mundo, a la sociedad actual, para alumbrar con la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. En tercer lugar, nos enseña esta porción que Cristo limpia a quien lleva fruto. Es decir, el Señor nos prepara y nos capacita. Por lo tanto, no hay excusa valedera para declarar que somos incompetentes, o que no conocemos toda la palabra, o que no tenemos la capacidad suficiente. De ninguna manera. En cuarto lugar, permanecer en Cristo es muy importante, es esencial para el ser humano. Quinto, quien permanece en Cristo lleva mucho fruto. Separados de Cristo nada podemos hacer, dice en sexto lugar. En séptimo lugar, quien no permanezca en Cristo se secará y no servirá. Y en octavo lugar, permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en el creyente es determinante para recibir respuestas a nuestras peticiones. Gloria al Señor. ¿Por qué será que el Señor se compara
con una vid. En este ejemplo se asemeja a una vid. Mira, para entenderlo, tenemos que tener claro que cuando dice el Señor, el pámpano que lleva fruto, evidentemente es el creyente en Cristo, el cristiano, la cristiana, que crece más y más a semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Incluso estos pámpanos necesitan ser podados y limpiados, así como una vid verdadera ha de ser limpiada de maleza, de insectos, de hongos. Lo mismo el cristiano ha de ser limpiado de cosas mundanas que se pegan en el diario vivir. El agente purificador de nosotros como hijos de Dios, de ti, hermana, varón de Dios, es la palabra del Señor. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Y según nuestro amado Señor, nuestro Salvador, les había ido hablando. Su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas, como lo sigue teniendo en la actualidad. En la medida en que tú meditas y oras con base en la palabra, el Señor te da la capacidad para aplicar las enseñanzas que hay en su palabra y serás una persona renovada y transformada. Gloria al Señor. Según el Salvador, el Señor les había ido hablando. Así, este versículo puede referirse a la justificación y a la santificación. Somos vistos ante nuestro Dios Padre como ya justificados y también como personas en un proceso de santificación en la medida en que nos involucremos en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa permanecer? Significa quedarse donde uno está. El cristiano ha sido puesto en Cristo Jesús. Esta es su posición. En el andar diario debería permanecer en íntima comunión con el Señor. Sí, es en el diario vivir. No puede haber tiempos o lapsos de ausencia del Señor, o de apartamiento o de desobediencia. Un pámpano permanece en la vid, tomando toda su vida y alimento de esa vid. Así permanecemos en Cristo, pasando tiempo en oración, en comunión con Él. Tú puedes estar trabajando, puedes estar estudiando, incluso en actividades de recreación, pero siempre en comunión con el Señor Jesucristo. En tus tiempos libres puedes leer la palabra, obedecer su palabra en comunión los unos con los otros y siendo continuamente conscientes de nuestra unión con el Rey de Gloria. Al mantener de esta forma un constante contacto con nuestro Señor, somos conscientes de su morar en nosotros y el poder de su fuerza obrando en nosotros, aprovechando esos recursos espirituales que el Señor nos da. Pámpano solo puede llevar frutos si permanece en la vid. La única manera en que los creyentes pueden llevar fruto de un carácter cristiano evidente y cierto es viviendo constantemente en contacto con Jesucristo. Ten presente esto. El mismo Cristo, nuestro Señor, es la vid. Los creyentes somos los pámpanos de la vid. No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida, digamos, por sí solo, independiente, sino sencillamente dejar que la vida de la vid, es decir, de nuestro amado Señor Jesucristo, su presencia santa, fluya en cada uno de nosotros como pámpanos. A veces oramos, Señor, ayúdame a vivir una vida para ti. Mejor sería orar de esta manera: Señor Jesús, vive tu vida por medio de mí. ¿Cómo te parece? Ten presente también, amada hermana, varón de Dios, que separados de Cristo nada podemos hacer. Es que un pámpano, hermano, tiene un solo y gran propósito: dar fruto. No sirve para hacer nada diferente. Ni para fabricar muebles, ni cosas extrañas a su naturaleza. Ni siquiera es bueno para la leña, pero es bueno para dar fruto, siempre que permanezca en la vid.
El versículo 6 es objeto de muchas discrepancias. Algunos creen que la persona descrita es un creyente que cae en pecado y que consiguientemente se pierde. Cuando dice allí que separados de mí nada podéis hacer. Hermano, creemos que una persona, en la medida en que esté unida a Cristo Jesús, va a estar alimentándose de la esencia de nuestro Dios. Gloria al Señor por ello, y gloria al Señor por su sabiduría. De cuidarnos de la negligencia y de la falta de oración. Un creyente pierde contacto con el Señor cuando deja de orar y deja de meditar en su palabra, cuando deja de buscar su presencia. Como resultado, se enfría espiritualmente, viene a ser presa fácil del enemigo, incurre en fallas, en pecados, y su testimonio se arruina, y por consiguiente también la unción que se ha recibido del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Permanecer en el secreto de Dios, en el secreto de Cristo. Permanecer en Cristo Jesús es la esencia de la vida de oración. Cuanto más cerca permanecemos del Señor, tanto más aprenderemos a pensar y a orar conforme a sus enseñanzas. Nuestros pensamientos estarán centrados en Cristo Jesús. Asimismo, nuestras actitudes. Cuando más le conozcamos por medio de su palabra y por medio de ese trato permanente con Él, en esa oración, en ese diálogo, en esa alabanza, en esa adoración, tanto más comprenderemos su perfecta y santa voluntad. Cuanto más nuestra voluntad concuerde con la suya, tanto más podremos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. El que mira precisamente el versículo 7 en este capítulo hermoso, dice el Señor: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Esta es la clave para la respuesta a la oración. En lo muy presente, amada hermana, varón de Dios, permanecer en Cristo es entablar y sostener una relación sincera, permanente con Él, no apartándonos para nada de Él, en ningún momento. Permanecer en Cristo, hablando, involucrándolo en nuestro diario vivir, en nuestras acciones, en los momentos alegres, pero también en los tristes, cuando hay dificultad, pero también cuando todo es pasivo, cuando hay bonanza, cuando hay bienestar. Dios quiere que estemos en comunión con Él, no acudir al Señor solo cuando estamos en momentos difíciles. La otra clave es que la palabra o las palabras del Señor permanezcan en cada uno de nosotros. Hay que leer la palabra, aprender la palabra, retener la palabra, valorar la palabra y aplicar la palabra. Si permanece la palabra de Dios en nosotros, hay una promesa de parte de Dios. Dice que podemos pedir todo lo que queramos conforme a su santa y perfecta voluntad, y os o nos será hecho. ¿Quiere respuesta a la oración? Unión con Cristo. Amén. Llenura de la palabra de Dios para orar conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Dice el Señor, y en este proceso que nos tiene nuestro amado Rey: yo soy la vid. No se te olvide. Aliméntate de la presencia del Señor todos los días, a lo largo del día, en cada momento. Disfruta de su amor, disfruta de su compañía. Habla con Él en el día y en la noche. Incluso cuando te despiertes en la noche, cuando pienses que tienes insomnio, que no puedes conciliar el sueño, piensa, porque muy probablemente el Señor te está llamando para que hables con Él. Te invito a orar. Amado Dios, te damos a ti la alabanza y la adoración. Yo te doy gracias, Señor, por cada hija tuya, cada hijo que se dispone para recibir tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en esta porción bíblica tú le hablaste a tus discípulos y fuiste muy claro, Señor. Bendito Rey, tú eres la vid verdadera.
Tú nos dices que no dar fruto es malo. Le dijiste a tus discípulos y nos dices hoy a nosotros, porque estos principios prevalecen, Señor. Señor, tú nos limpias a través de tu preciosa palabra y nos enseñas a permanecer en comunión contigo para llevar fruto, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, gracias por esa revelación. Yo ruego, Señor, que nos des la sabiduría suficiente para estar en comunión contigo, prestar mucha atención a lo que tú nos dices, disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, Papito Dios, glorifícate en cada vida, en cada situación, en cada circunstancia. Presenta tu situación, tu vida, tu corazón, tu hogar, las circunstancias que te rodean, los anhelos de tu corazón, aquellas cosas difíciles, problemas y todo lo demás, proyectos de vida, sueños, lo que tú quieras hacer, incluso las dificultades por las que estás pasando. Preséntalo todo ante el Señor y suplica su intervención y Él lo hará. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Quieto en tu presencia.